Hola, yo soy Sil y hoy vamos a hablar de mí. Desde muy chiquitita, mis papás hicieron la maravillosa acción de llevarnos a ver arte. Vivíamos en el Estado de México, pero en ese tiempo estaban museos, obras de teatro, danza. Entonces, cada fin de semana teníamos un acercamiento muy vívido con el arte. Eso me impactó muchísimo. Desde muy chiquitita empecé estudiando danza. Mi mamá me llevaba a clases de danza. A los 12 años nos cambiamos a vivir a Querétaro y mi mamá también decide meternos a ballet, natación, ballet, todas esas cosas, pero siempre el arte presente en nuestras vidas. Después entré a una secundaria de arte, lo cual cambió completamente mi forma de vivir. Tuve la fortuna de estudiar la secundaria y el bachillerato en arte, lo cual hizo que mi vida cambiara completamente, porque vivir el arte, la danza, la música, las artes plásticas, el teatro, hizo que todo fuera una revolución en mí. Eso me marcó tanto que yo quise ser artista 100%. Por un lado yo quería estudiar teatro. No estudié teatro, pero hice mucho teatro. Pero ese querer estudiar teatro me lleva a la danza, donde la danza hace que mi cuerpo sea muy diferente a que si solo hubiera estudiado teatro. Entonces entré a la escuela de danza, donde tuve maestros súper importantes en la historia de la danza mexicana. De hecho, muchos salen en libros de la historia. También maestros de Nueva York, de muchos lados, Brasil. En esa época en que yo estaba estudiando danza, había muchos otros talleres de teatro del cuerpo. Entonces, siempre la relación mía era con el teatro, el cuerpo, la danza, el movimiento. Ahí conocí el yoga. Un chico se estaba entrenando y yo dije, bueno, ¿qué es eso? Y ahí fue como mi primer acercamiento al yoga. Me quedé súper enamorada de cómo el cuerpo puede trabajar de formas mucho más orgánicas, sin lastimarse, como llegando a profundidad de movimiento como más orgánico. Hice circo, hice danza buto, ahí conocí en ese curso de danza buto a una maestra de Canadá, que era la directora del circo, la directora de la escuela del circo en Canadá, y nos dio masaje. Ahí conozco el masaje. Me quedé fascinada. El masaje para mí fue como otra de las grandes maravillas, ¿no? Por un lado el arte, pero por otro lado el masaje. Me quiero dedicar al masaje, pero bueno, no se da en ese momento porque mi vida se va hacia el teatro. Hice mucho teatro, hice muchos años de teatro, estuve en una compañía donde teníamos a veces 5 funciones en un día, en el comodato del Teatro del Seguro, donde hacíamos teatro para niños, teatro para adolescentes. El teatro siempre estaba lleno de niños, lleno de adolescentes. Esa experiencia también te mueve porque conoces al personaje y eso te hace ver de una manera muy diferente la realidad, porque puedes observar cómo es el humano y cómo puede llegar a tocar vidas, a transformarse, a cambiar, como todas estas cosas que suceden en una obra de teatro que te tocan. Y me lleva también la danza a irme de gira, que ese era otro de mis sueños, vivir una gira, sobre todo una gira internacional. Y me lleva a Suecia, donde la gente no sabía mucho cómo bailaban los mexicanos, ¿no? Y se quedaron asombrados, porque me fui con una compañía que hacía danza aérea, no del tipo de ahora, que es como circo, sino era como más experimental. El coreógrafo había estado mucho tiempo en Francia, entonces también tenía como unas ideas muy revolucionarias, y la gente fascinada con nuestro trabajo. Esa experiencia también hace que ese sueño se cumpla. Cada etapa de mi vida he tenido diferentes sueños.
Desde muy chiquitita, mi mamá era maestra y tenía una escuela, entonces yo siempre quería ser maestra. Y cada formación que yo he hecho se ha dedicado o ha tenido que ver con la docencia. Primero la prepa, salí como profesional en educación artística. Después mi carrera en danza también fue para ser maestra de danza. Y luego estudio la carrera de docencia del arte en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y todo me ha estado llevando como a tener esa intuición de cómo desde un niño pequeñito daba clases a niños de 2 años hasta ahora que doy clases a adultos mayores, cómo esa intuición de cómo moverlos, qué necesitan, cómo hacer que no sientan limitaciones con su cuerpo, como que eso ha sido mi proyecto principal en la vida. Porque el siguiente sueño era tener un estudio de yoga y una escuela de arte. Y ahora tenemos Maja. Casándome con Luis, todos mis sueños, que ya eran varios los que se habían dado, pero se magnificaron. Entonces, Maja para mí es el resultado de muchos años de búsqueda, muchos años de experimentar, muchos años de vivir el arte, de vivir el movimiento, de vivir esas ganas como de compartir, vivir, ser, ¿no? Maja entonces se vuelve eso. Y además, la terapia que damos. Damos una terapia que para mí es como un hecho artístico. Yo me siento como si estuviera en el escenario, me dan esos mismos nervios de cuando me subía a actuar o a bailar, porque es como esa creatividad llevada a una sola persona. A una persona que va a experimentar todo y más, ¿no? Es mover las emociones, hacer que su cuerpo se sienta mejor, hacer que todo sea una sinfonía, una sinergia donde todos somos partícipes de ese acto. Realmente nuestro proyecto Maja Soham nos hace vivir el sueño de que cada participante, individuo, paciente, alumno, se desarrolle a su máxima potencia. Ahora estamos también desarrollando algo que se llaman sinergias, que es combinar todo lo que nosotros podemos ofrecerles para tener mucha más salud, salud mental, salud emocional, se vuelven niños, tocan instrumentos. Y eso para nosotros también le llamamos la arquitectura del ser. Entonces, al final, todo lo que hacemos tiene completa y totalmente relación con nuestro fundamento, que es el arte. Porque haber vivido desde muy chiquititos, tanto Luis y yo, el arte, ha hecho que todo lo que nosotros hagamos, desarrollemos, creamos, exploramos, investigamos, se vuelva mucho más orgánico, placentero, la gente sale muy feliz siempre, nosotros estamos felices. Entonces, Maja y todo lo que hacemos se ha vuelto una parte muy importante de mi vida y de la vida de gente que está a mi alrededor. Entonces, eso para mí ha sido una maravillosa forma de estar en este mundo. Gracias.